Buenas tardes para todas y todos y bienvenidos a esta conversa antropourbana del mes de septiembre. El día de hoy tenemos la presentación del trabajo de Pablo Vega Romá, que se titula Migrantes venezolanos en Lima Metropolitana, lugar, prácticas y experiencias en la ciudad desde el comercio ambulatorio. Pablo Vega Romá es antropólogo con maestría en antropología visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú. Ha sido investigador en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la misma Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y consultor en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo. Sus líneas de investigación actuales se centran en los procesos migratorios contemporáneos, las representaciones sociales del espacio y las expresiones religiosas pluriculturales. Pablo va a estar acompañado de nuestro querido colega y miembro de la red antropourbana, Gerardo Castillo Guzmán, que es antropólogo y geógrafo con doctorado por la Universidad de Queensland en Australia. Su labor académica cubre la producción de representaciones de la ciudad contemporánea a través de la literatura, la fotografía y la pintura, así como los procesos de modernización y cambio que experimentan poblaciones rurales en contextos de desarrollo minero. Dirige el proyecto de investigación La ciudad y el río, representaciones del espacio fluvial en una ciudad amazónica, economía visual de Iquitos, 1960-2020. Actualmente es director del doctorado en antropología, es coordinador del grupo de investigación antropología de la ciudad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y, como les decía, es miembro, hace ya varios años, miembro regular de la red antropourbana. Sus principales temas de interés se centran en antropología urbana, antropología del espacio, movilidad, representaciones de la ciudad desde el arte y la literatura, ciudades amazónicas, desarrollo rural e industrias extractivas. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Queremos igualmente hablar un poco precisamente de la metodología de estas conversaciones. Inicialmente Pablo pues va a hacer una presentación sobre pues el trabajo, el artículo y la tesis que ustedes tuvieron la posibilidad de conocer seguramente, que enviamos con la invitación, y posteriormente Gerardo va a hacer algunos comentarios y pues va a hacer la animación para entrar en diálogo y en discusión sobre este tema tan interesante de la migración que hoy es tan importante en el mundo. Entonces, las personas que están conectadas con nosotros desde la plataforma y también los estudiantes que están en sala allá de Antropología Urbana de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pues podrán levantar la mano, les iremos dando la palabra para que de viva voz también puedan participar con sus preguntas y comentarios cuando abremos este espacio de diálogo. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos Pablo y Gerardo a esta conversa antropourbana. Adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Entonces, Pablo, ¿puedes compartir para poder empezar? Ya puedes compartir la pantalla. Perfecto. Haz clic en toda la pantalla. También puedes poner acá pantalla completa. Exacto, ahí la vemos perfecto. Y Claudia, cualquier cosa con el audio, por favor, interrumpe para ver que todo se esté escuchando bien, por favor. Sí, te vamos a pedir que hables un poco más fuerte, Pablo. Ya. Adelante. A ver, ahora se escucha mejor. Sí, ahí te escuchamos bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la red antropourbana y a Gerardo por la invitación. Y bueno, bienvenidos todos también a la clase de hoy. Bueno, mi intención es presentar las principales reflexiones y puntos sobre lo que fue mi investigación de tesis de maestría, ¿no? Yo realicé la maestría en antropología visual acá en la misma universidad y justamente los temas que abordé estaban vinculados a la migración internacional venezolana, vinculados a todo este marco teórico, metodológico, vinculado a los espacios, a los lugares, a las materialidades, a la manera como los sujetos se relacionan un poco en su cotidianidad con el espacio mismo, ¿no? Que como ahora les voy a comentar, digamos, parte también de una tradición teórica particular dentro de la geografía crítica y el vínculo con la antropología.
Bueno, antes de empezar con la investigación misma, creo que sí me interesaría como comentarles un poco que el interés por estos grandes temas empezaron primero por esta investigación que realicé por la maestría en antropología visual, pero después eso se ha ido desarrollando y me ha permitido construir un conjunto de publicaciones, aportes vinculados al tema que, digamos, de alguna manera se desprenden de esa primera investigación, ¿no? Entonces, acá pongo tres de ellos. Este fue un libro que sacamos en el 2021 en coautoría con colegas, antropólogos, sociólogos, abogados y abogadas, que aborda justamente el tema de las trayectorias migrantes de la juventud venezolana en el Perú. Hicimos un proyecto bien bacán que estaba coordinado por el IDEPUC y hicimos trabajo de campo en Tumbes, en Tacna, ¿no? Las dos fronteras de entrada y salida del Perú, y en Lima Metropolitana, ¿no? Y salió digamos, libro que además es bien chévere porque tiene perspectivas, sí, de ciencias sociales, de sociología, antropología, pero también del derecho, porque todo el tema migratorio también es bien importante, el tema, digamos, de las leyes, y es un producto bien interesante. Y por otro lado, estas dos publicaciones, que esta es la que yo entiendo que Gerardo les compartió a ustedes, de la nostalgia y la migración, que dicho sea de paso, el tema de la nostalgia fue algo que no desarrollé especialmente en mi tesis, sino que lo desarrollé después, porque claro, cuando uno hace trabajo de campo, de pronto aparecen cosas que uno no pensaba y después ya tiene material disponible ahí para explorar con otros marcos teóricos, etc. Entonces fue algo que surgió y que voy a mencionar, pero digamos es algo mucho más reciente que he empezado a trabajar en base al trabajo de campo que hice, ¿no? Y este es de hace 2 días, ya que acaba de salir en la revista. Se los paso. Sí. Y este sí está mucho más centrado en la reflexión metodológica de los paisajes sonoros, ¿no? La importancia que tuvo en investigación el tema del registro de los sonidos y la elaboración de un clip sonoro para aproximarse a temas de conocimiento de la experiencia migratoria en la vida cotidiana. Como dato extra, en ese mismo número también ha escrito Gerardo un artículo, así que eso ha sido también una bonita coincidencia. Y algo extra además de esto es que, bueno, ese es el tema más académico de publicación, pero también puede ser parte de un proyecto que coordinó el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que buscaba, nos contrataron a 3 investigadores para que veamos temas de discriminación, en mi caso de población venezolana, en el caso de un investigador de población LGTB, y el caso de un investigador más sobre población indígena amazónica. El objetivo era mejorar, no sé si ustedes vamos a hablar de Alerta contra el Racismo, que es una plataforma para denunciar casos de racismo en el Perú, y lo que querían era una investigación que permitiera mejorar la página, porque la página solo estaba pensada para casos de migración más típicos, ¿no? O sea, es decir, por etnicidad, por procedencia dentro del país, entre regiones, pero había todo este campo de discriminación por, digamos, xenofobia o por temas de género, ¿no? Identidad sexual, que era interesante también acoplarlo. Entonces hicimos esa investigación y se ha mejorado la página, y ahora sí puedes poner, por ejemplo, el lugar de procedencia como un caso de discriminación. Entonces, digamos, ese también es un poco el aporte un poco más aplicado, por ejemplo, en esa página, y esto es el tema más dentro de la academia, ¿no? Entonces, todo lo que ha permitido una investigación es bien interesante porque uno puede, digamos, no termina en la tesis, ¿no? Sino que la tesis, en este caso de maestría, fue el primer paso para un conjunto de trabajos y exploraciones que podría hacer a lo largo de los años. Entonces, dicho esto, ahora sí les quiero comentar algunas cuestiones vinculadas ya al tema más concreto, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, bueno, la migración venezolana es algo que todo el mundo percibe, ¿no? Actualmente somos, desde hace tiempo, el segundo país con más migrantes venezolanos después de Colombia. Y el interés surgió primero de llamarme la atención, que ya desde el año 2018 que empezó a aumentar el número de venezolanos en Perú, se empezó a percibir desde muchas maneras, ¿no? Si van en transporte público, personas que suben en transporte público, comercio ambulatorio, personas en tiendas, ¿no? Que se encuentran vendiendo. Entonces era algo que se percibía mucho en el espacio cotidiano. Yo creo que más aún si son personas que son usuarios de la calle, ¿no? En transporte público, caminan, etc. Pero incluso aún no uso en la calle, empezó a ser algo que empezó a ser hablado mucho en medios de comunicación. Y por supuesto, ¿no? Cada vez, esto es no es algo único de Perú, cuando hay una población migrante
en condición de vulnerabilidad, lo que ocurre es que siempre empieza a ser el chivo expiatorio de un montón de problemas, ¿no? Es decir, siempre pensando en temas de, antes de esta migración, la sociedad era perfecta, ¿no? No había robos, había trabajo de sobra, etc. ¿no? Es lo mismo que pasa con la población africana en España, los mexicanos en Estados Unidos, y acá, en nueva experiencia en Perú. De hecho, no, también lo decían de las poblaciones chinas a finales del siglo XIX, inicios del XX, lo dijeron de la población del campo cuando vino a mitad del siglo XX, y ahora lo vuelven a decir como población venezolana. Entonces, se armaron todos estos prejuicios psicosociales sobre la población venezolana, que también, obviamente, interesaba contrastar. Antes de hacer la investigación sabía que era mentira, ¿no? Pero para contrastarlo de una manera más empírica. Y eso lo junté con el tema del comercio ambulatorio, ¿no? El empezar a ver personas venezolanas que ejercían en el día a día el comercio ambulatorio me pareció interesante porque era una manera en la que se hacía mucho más pública su presencia, ¿no? Y digamos, la relación entre peruanos y venezolanos se hacía mucho más palpable en esta relación cotidiana. Ya a esto le sumo... Discúlpame, Pablo, un segundito. No sé si Sí. la persona que está enfocando la cámara te puede enfocar más a ti que la pantalla, porque igual nosotros no vemos el contenido de lo que está proyectado en el muro. Ahí. ¿Ahora? Sí. Exacto. ¿Ahora es mejor? Sí. Ya, creo que es por la posición de la cámara. La cámara es automática, entonces me dice para que yo también... Sí, es que ahí está como muy cerca, pero o sea, no te está enfocando a ti directamente. Ya. ¿Ahora mejor? No. Pues me pongo yo acá. A ver si yo me pongo acá. Debería seguir la voz. Ahora. No te está enfocando a ti. Está... Claro. Ahí ya te está enfocando a ti. Sí, no, ya sí. Volvió a enfocar, pero al frente. Ya. Creo que se entró y va a procurar. Sí. Yo sí. No, lo que pasa es que está enfocando es la presentación y pues como nosotros no vemos lo que está proyectado, entonces mejor que te veamos a ti. Ahí te estamos ya viendo a ti. Ya, entonces me voy a quedar acá, ya que funciona. Voy a quedar acá. Cualquier cosa nos avisas, Claudia. Ahora sí, está mejor, ¿no? Dale. Ya, perfecto. Entonces, y lo otro tiene que ver con los estudios urbanos, mucho más vinculados en el Perú al siglo XXI, que es un poco donde se mete en investigación a nivel de tradición teórica, ¿no? Porque, como ustedes saben, el tema urbano, la antropología, empezó muy vinculado al tema de los barrios migrantes, los barrios populares, etc. Y, bueno, en un texto bien bacán de Pablo Vega Centeno, que dicho sea de paso no tiene nada que ver conmigo, no es familiar, no es tío, no es papá, nada. Él siempre dice que, claro, la antropología urbana surgió un poco ahí, pero se quedó también un poco como con una camisa de fuerza, ¿no? Como si solo pudiera hablar de los barrios migrantes del campo de la ciudad y no ver todo este ámbito urbano, ¿no? Digamos, pensar que estos barrios también estaban conectados a un entramado mucho más amplio, que es el entramado urbano, el de la ciudad, etc. Y es ahí un poco que surgen estos nuevos temas de movilidad, vida cotidiana, producción del urbano, que además se nutre de un conjunto de tradiciones, que a lo mejor Gerardo ya ha hablado de esto, de la geografía crítica, ¿no? Que emerge o empieza a desarrollarse más desde los 70s, 80s, con autores como Lefebvre, como David Harvey, Doreen Massey, Michel de Certeau, etc., ¿no? Que empiezan a problematizar un poco más la relación entre espacio, poder, vida cotidiana. Con ese contexto, entonces, construí mi pregunta de investigación para mi investigación de la tesis de maestría y me centré en el concepto de lugar, ¿no? De place, partiendo de esta propuesta teórica de Agnew, que también después desarrollada por Creswell, sobre la importancia de los lugares, ¿no? Los lugares entendidos como esta mezcla de materialidades, prácticas cotidianas y sentidos de lugares, ¿no? Que ahora lo voy a desarrollar. Entonces, sí es importante que cuando yo hablaba de lugar, no hablaba de lugar entendido en términos, digamos, como se usa la palabra normalmente, sino partía de un conjunto de autores que definían qué es. Entonces, mi intención era conocer la experiencia del lugar, ¿no? Y la experiencia del lugar se construye por estos tres elementos, que justamente fueron los que me dieron cabida a las preguntas específicas de la investigación. Que primero era el espacio material. ¿Cuál es el espacio material donde las y los comerciantes ambulantes venezolanos realizan sus prácticas? ¿Cuáles son las prácticas en sí mismas, cotidianas, realizadas por las y los comerciantes en su espacio de trabajo?
Y en tercer lugar, el sentido del lugar, ¿no? ¿Qué sentido del lugar configuran desde el paisaje sonoro que producen en la ciudad, ¿no? Y acá es un poco el tema de la metodología un poco más de innovación que traté de incluir en la tesis. Y ahora voy a explicar un poco a qué me refiero con todo esto, pero en primer lugar quería comentarles del espacio, ¿no? El espacio donde desarrollé la investigación, ¿no? Que fue un tramo específico de la Avenida Colonial, que va entre la Avenida Fosse y la Avenida Universitaria, ¿no? Que es un espacio con todas las características para que emerja el comercio ambulatorio. O sea, mucho flujo de carros, negocios, colegios, tiendas, viviendas, personas pasando, oficinas, etc. Porque recuerden que el comercio ambulatorio existe y siempre ha existido porque hay una demanda que necesita ser cubierta. Personas que necesitan productos al paso, que necesitan consumir cosas. Y ahí, digamos, fue donde yo salía, le recorrido un montón de veces, porque en ese tiempo además vivía más o menos cerca, entonces sabía que había comercio ambulatorio, y después, claro, haciendo estas caminatas previas a iniciar el trabajo de campo en sí, me di cuenta que estaba lleno de vendedores venezolanos. Y ahora tengo un poquito en un mapita un poco más esquematizado, para que se vea dónde está el lugar del trabajo de campo, ¿no? Que es toda esta parte roja de acá, ¿no? La avenida María es la avenida Fosse, la avenida Verde es la Universitaria, y esta es la Colonial, ¿no? Es un fragmento de la Colonial. Y acá pueden ver, ¿sí se ve la flecha? Sí. Esta es la unidad vecinal número 3, ¿no? Acá está San Marcos, acá está un conjunto de residencias, cerca está todo el parque industrial, por acá hay un supermercado, las grandes avenidas. Entonces es un lugar de mucho paso permanente, y además, como dato curioso, la avenida Colonial era un camino colonial, ¿no? Era un camino colonial que conectaba el Callao, ¿no? Las mercancías que llegaban del Callao con el centro de la ciudad. Entonces, de alguna manera mantiene eso en un contexto diferente, pero sigue siendo este lugar de paso entre dos grandes espacios de la ciudad, ¿no? El Callao, ¿no? Y el centro de Lima. Bueno, ya tampoco ha pasado tan poco tiempo de la investigación. El trabajo de campo lo hice en agosto y septiembre del 2020. O sea, ya cumplió 5 años ese trabajo de campo. Imagínate qué rápido. Y claro, estamos en una etapa todavía de plena pandemia y sin vacunas, ¿no? Entonces, fue bien interesante, también riesgoso, hacer el trabajo de campo en esta época, porque además de los desafíos etnográficos que uno tiene en cualquier trabajo de campo, había además un miedo de todas partes, incluidas mías, por el tema del virus, ¿no? Entonces, claro, las personas todavía pasaban, recuerden en ese tiempo que no se sabía cómo se contagiaba, la gente usaba estas cosas, aún usaban guantes, ¿no? Todavía no había mucha certeza de que cómo cuidarse bien. Entonces eso lo hizo especialmente desafiante, ¿no? Porque yo también iba con mascarilla, no se veían mucho las expresiones, un conjunto de cosas que hacía el vínculo con las personas fuera en un contexto más desafiante aún. Una cosa interesante que apliqué en esta investigación fue el darme muchos días para caminar sin entablar una conversación en el primer día. Simplemente, una vez que tenía el espacio, empecé a caminarlo varios días, en diferentes horas también de los días, para conocer un poco la dinámica, para darme una idea del espacio, familiarizarme con ciertos lugares donde había más concentración de vendedores, etc. Entonces, acá está todo el tema de Michel de Certeau, ¿no? De la importancia de caminar para hacer ciudad. Y era importante que antes de pensar en entrevistas, conversaciones, etc., me familiarizara con el espacio. Y eso también me llevó a otra cosa, ¿no? Que siempre lo menciono. Bueno, los compañeros de Antropurbana lo saben mejor que nadie, pero a lo mejor en la antropología general todavía no está tan acostumbrado que uno no hace más trabajo de campo si se va más lejos, ¿no? O sea, es decir, el trabajo de campo no tiene más de realidad si te vas a la frontera de un país, ¿no? A que si te vas a un lugar que está a media hora de tu casa del transporte. O sea, más allá del espacio en sí mismo, es el posicionamiento que uno asume en el espacio. Entonces, independientemente de dónde sea, lo importante, más allá del espacio en sí mismo, es la actitud
que uno asume, ¿no? Los lentes analíticos, posición en el espacio, ¿no? Porque claro, como les decía, como muchos de ustedes, como yo mismo, yo he pasado 1.000.000 de veces por esa avenida y jamás la había conocido como en los 2 meses que estuve haciendo el trabajo de campo ahí, ¿no? Porque me paraba, porque no estaba con audífonos, porque caminaba, porque veía cosas que me interesaban ver en un contexto diferente, no en un rol de investigación, sino en un rol de huir de la ciudad para llegar rápidamente a mi trabajo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es que ya establecí técnicas etnográficas más concretas en investigación, observación participante, entrevistas, conversaciones informales y el registro sonoro, que también aportó un elemento bien interesante a la investigación. ¿Y cuál era la intención del registro sonoro? Era comunicar cómo es la manera en que la migración se abre paso en la ciudad desde una perspectiva más sensorial, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe, ¿no?, que hay migración, todo el mundo sabe las cifras, todo el mundo sabe que somos más de 1.6 millones, pero eso cómo se escucha, ¿no? Cómo se siente a nivel sensorial, a partir de los sonidos, de los dejos combinados con el comercio ambulatorio. Entonces, me interesaba también crear un producto que, además de textual, permitiera entender la migración desde otra mirada, mucho más cercana. En ese tiempo me gustaría poner el clip sonoro al final. Y más allá que, digamos, yo conversé, ¿no? Interactué con un montón de comerciantes durante esos 2 meses, de manera continua trabajé con estos 7 de aquí, es decir, con personas con las que ya tenía mayor confianza, con los cuales podía compartir un día, ya me conocían, ¿no? Que fueron estas 7 personas, son todos nombres ficticios, ¿no? Siguiendo también los temas éticos. Entonces hay una variedad bien interesante de edades y también de distribución de género, que fue algo bien importante, porque la experiencia migratoria de mujeres venezolanas es totalmente diferente a la de los hombres venezolanos. Ustedes ya se imaginarán por qué, ahora ya como lo vamos a conversar. Entonces, es un poco las 7 personas con las que trabajé de manera más continua. Y fue bien interesante una cosa, ¿no? Antes de pasar al tema ya más... todas estas son fotos del trabajo de campo. Claro, una cosa con la que me encontré era que cuando yo trataba de plantear como algunas preguntas que tenía, de iniciar la entrevista, etc., yo siempre les decía como, ¿cuándo tienes un rato libre, ¿no?, para conversar, ¿no? Y siempre me decían que no tenían ningún momento libre porque siempre estaban trabajando. Claro, porque trabajaban sobre todo en las mañanas hasta la tarde y de ahí se van a otro lado a recoger a sus hijos, etc. Entonces, claro, a partir de ahí lo que cambié un poco la técnica de buscar un espacio diferente al del trabajo y les dije si los podía acompañar en su jornada de trabajo. Entonces, como todos tenían sus banquitas ahí alrededor de sus puestos, les decía, ¿no?, si podía acompañarlos y cuando tuvieran un ratito libre podíamos hablar. Entonces fue la mejor decisión porque pude, digamos, acompañar todas las jornadas laborales, donde sí, en los momentos de menor demanda de venta podía hacer mi pregunta, pero creo que lo más importante era cuando no preguntaban, ¿no? Cuando hablaban entre ellos, cómo se relacionaban con los clientes. También vi en directo desalojos, ¿no?, por la policía, por la municipalidad del Callao, ¿no?, que llegaba y cogía todo y lo metía y se llevaba, ¿no? Porque eso sí, también otra cosa bien importante es que yo trabajé solo con informales. Solo con en la avenida también hay algunos que tienen su credencial, pero en este caso eran personas que no tenían permisos formales para trabajar. Entonces, teóricamente, yo trabajé en 3 grandes ámbitos. El primero, el más central, era el concepto de lugar. He puesto algunos autores, pero hay muchos más, ¿no?, que están en el artículo, en la tesis. De pensar la importancia de esta relación entre el espacio y las personas. Es decir, que la ciudad se construye en esa interrelación entre prácticas, materialidades, sensaciones, que se van intercalando en situaciones cotidianas. Entonces, partí de ese concepto, el del lugar para la investigación, y tomando en cuenta estos 3 elementos que definen a los lugares, ¿no? La materialidad, por un lado, y esto es bien interesante, ¿no?, pensar que la ciudad no es solo un telón de fondo, ¿no?, donde las personas se colocan como si fuera una especie de escenografía, ¿no?, sino que están incrustados en la ciudad, ¿no? La materialidad juega un papel importante. Las prácticas cotidianas, y digamos ahí el autor que más utilicé fue Manuel Delgado, ¿no?, que es
un maestro de estos temas. Y el sentido del lugar, entendido como estos vínculos más afectivos que uno puede construir con ciertos lugares. Y acá es bien interesante porque esto también es algo que se suele pensar, ¿no? Sentido del lugar como un vínculo emocional en un espacio, siempre suele pensar en términos idílicos, es decir, siempre es el lugar de mi infancia, el lugar donde fui feliz, y no necesariamente, ¿no? El sentido del lugar también puede ser un sentido del lugar negativo, ¿no? Es decir, creas un sentimiento frente a los espacios, pero con experiencias negativas. Fíjense, por ejemplo, si alguna vez les han robado en una calle, en una esquina, ¿no? Cada vez que pasas por ahí, te vuelve un lugar que puede generar un poco la tensión del recuerdo, ¿no? Entonces, también para plantear eso en términos teóricos, ¿no? También lo dice Marc Aullier, cuando habla de los lugares no lugares, siempre dice, no necesariamente el lugar es positivo y el no lugar negativo, tiene características diferentes. El segundo gran proceso, ¿no? Más que concepto, era el del comercio ambulatorio, ¿no? Sabiendo que, digamos, se ha definido de muchas maneras, desde múltiples aristas, y siempre era un fenómeno como muy heterogéneo, fluido, complejo, que dependía de un montón de cosas, ¿no? Algo tan simple como si son formales o informales, si sus puestos de venta son fijos o son móviles, si caminan o tienen un radio de movilización, etc. Entonces, a mí no me interesaba mucho el tema de en términos económicos, el comercio ambulatorio, la oferta, la demanda. Me interesaba más el tema del espacio público, ¿no? Es decir, pensar que era una actividad, un trabajo que se ejerce en la calle. Y ahí yo lo que buscaba encontrar era claro, si finalmente esas personas han venido hace pocos años, porque acá pueden ver que todos, no, acá no lo puse, pero bueno, en la tesis está, todos habían llegado entre hace 1 y 4 años a Perú, ¿no? O sea, recientemente. Básicamente la manera como estaban conociendo la ciudad era por su presencia en las calles, ¿no? O sea, básicamente era trabajar todo el día y después volver a sus casas. Entonces su experiencia migratoria estaba bien vinculada al tipo de trabajo que estaban construyendo. Y bueno, todo ese tema también de que el comercio implicaba una experiencia, ¿no? Una experiencia bien concreta en la ciudad, ¿no? No es lo mismo que trabajes en una oficina, una institución, ¿no? En un lugar cerrado, a estar en la calle donde te encuentras con personas, personajes, sonidos, ¿no? Situaciones bizarras, extrañas, ¿no? Entonces, el tema de la experiencia urbana, pensándolo también en esos términos, lo plantea Sennett, ¿no? Como lo plantea Galloso, que hizo un estudio también sobre el comercio ambulatorio en México, me parecía también bien interesante. Y finalmente, el tema del paisaje sonoro, ¿no? Que era, acá no lo he puesto, pero hay un autor que se llama Steve Feld, que tiene un concepto bien bacán, que es el concepto de acustemología, es decir, juntar lo acústico con la epistemología. Lo que él piensa, o lo que él propone, es que desde el sonido uno puede acceder a conocimiento, ¿no? Entonces es dejar de pensar el sonido como, ay, ya, qué incómodo, ¿no? La bulla de la ciudad, ¿no? Siempre uno está malhumorado por la bulla de la ciudad, sino pensar, ok, esta bulla, ¿qué nos dice también de nosotros? ¿Qué dice la ciudad? ¿Qué dice la migración? Entonces es empezar a construir este espacio acústico, que es el del comercio ambulatorio en esta avenida, y prestar especialmente atención a lo que Whitman señala como la dimensión social de lo vocal. No quedarnos únicamente en lo que significan las palabras, es la transcripción de una entrevista, sino cómo se dicen los discursos, el tono de voz, el volumen, ¿no? El dejo, la carga también sentimental que tienen las voces, etc. Y, digamos, también partía la idea de que aproximarme al sonido también me iba a permitir conocer más la experiencia de ciudad de estas personas. Esta es una foto de el momento justo donde iba a empezar un operativo policial, de la municipalidad. Entonces acá entraban, llegaban acá a las esquinas y empezaban, ¿no? A decomisar. De hecho, en el clip sonoro, que también pueden escuchar, y si tenemos tiempo lo escuchamos, también grabé un momento de eso, ¿no? Las personas empiezan a gritar desesperadas, se están llevando mi comida, Es terrible todo esto de las redadas de la municipalidad. Entonces, paso a hablar ya de las grandes temas que aparecieron en la investigación, ¿no? Los hallazgos principales. Una cosa importante era que los comerciantes ambulantes, las comerciantes ambulantes, transformaban la materialidad de la ciudad. O sea, simplemente llegar con
puestos de venta, sillas, elementos para preparar alimentos, generaba una transformación de la dinámica, ¿no? De la materialidad de la ciudad, que además se notaba porque sin su presencia no habría ciertas interacciones, ¿no? O sea, había gente que se acumulaba, desayunaba, conversaba, etc. Y eso estaba mediado por lo que les dije, ¿no? O sea, los comerciantes van eligiendo sus lugares de venta en base a la circulación y las dinámicas de la ciudad, ¿no? Donde hay concentración, donde hay negocios, donde hay centros comerciales, universidades como San Marcos, ¿no? Entonces, elegían en base también a ese tema de la concentración y la circulación, y su presencia misma generaba ya esta relación de la que estaba hablando de materialidad, ¿no? Con sus puestos de venta, la ciudad más grande y las personas haciendo cosas. Pero se podía ver de manera más concreta en sus puestos de venta. Y algo tan interesante de la materialidad como estas cosas de acá, ¿no? O sea, claro, como había mucha presencia de venezolanos, en las calles habían hecho grafitis en favor y en contra de los venezolanos, ¿no? O sea, por un lado, migrantes bienvenides, o sea, los grafiteros hasta con lenguaje inclusivo, y por otro lado salía otra pinta que decía fuera venecos, y después de fuera venecos lo tacharon y habían puesto fuera racistas. Entonces ahí totalmente se ve como la piedra, ¿no? La piedra estaba siendo transformada, ¿no? La materialidad de la ciudad, que justo eran las calles donde estaban ellos, ¿no? Las esquinas, era un espacio, claro, donde las personas veían venezolanos y, claro, exteriorizaban lo que significaba para ellos, ¿no? Desde la xenofobia, que es algo totalmente, lamentablemente cotidiano para esta población, pero también me pareció bacán que hubiera estos contranarrativos, ¿no? Tachar y decir fuera racistas, más bien migrantes bienvenidos. Entonces era bien interesante cómo en la materialidad también se plasmaba la migración y las opiniones sobre la migración. Bueno, acá tengo un fragmento de entrevista, ¿no? Decía, aquí en este sitio tengo ya 15 días. Yo trabajaba en Metro, ¿no? En esa fuera del supermercado, y en Metro la venta era un poco más baja. Entonces me recomendó la dueña del puesto, porque otra cosa es verdad, ¿no? Ellos no son dueños de los puestos, ¿no? Los alquilan a los dueños. Me dijo, vámonos para allá abajo donde están los semáforos, que ahí puedes ganar un poquito más. Entonces, según cómo percibían los flujos en la avenida, podían estar un tiempo en Metro, otro tiempo más por San Marcos, otro tiempo más por las oficinas de los bancos, etc. No es que tuvieran un puesto siempre totalmente fijo. En primer lugar, la materialidad, ¿no? Todo esto, lo que estoy hablando, tiene que ver con estas tres preguntas, ¿no? Primero, la materialidad. En segundo lugar, las prácticas cotidianas, ¿no? Las prácticas de las personas. Y lo que más me interesaba era ver el comercio ambulatorio como algo más allá de lo económico. O sea, efectivamente, llegaron a la calle para trabajar, pero como pasaban todo el día ahí, había un montón de dinámicas que eran mucho más allá de lo económico, ¿no? Porque había un montón de tiempo muerto, ¿no? El comercio ambulatorio depende siempre de los flujos. Entonces, había muchas actividades diarias de espera, desde escuchar música, hacer videollamadas con sus familiares de Venezuela, los momentos también donde tenían que correr porque aparecían los serenazgos, los vínculos sociales entre vendedores, ¿no? Porque ya eran conocidos, amigos, y acá no solo entre venezolanos, ¿no? Venezolanos, peruanos, etc. Entonces, realmente la calle era un espacio de vida, ¿no? De vida social, familiar, económica, simbólica, etc. ¿no? Eran espacios cotidianos a los que llegaron por trabajo, pero donde trascendía de lejos el ámbito económico, ¿no? Muchos además con familias, ¿no? Con familias llevaban a sus hijos, ¿no? También estaban ahí. Acá tengo esa imagen, porque acá estaban, este es el papá, ¿no? Acá estaba su hijito, y este era otro vendedor que se había acercado para conversar, ¿no? Entonces, hasta prácticas de cuidado familiar a la par que estaban trabajando, ¿no? Entonces, era la calle como algo más que un lugar de trabajo, ¿no? Y acá utilizo esta idea de Gayoso, que es la calle como experiencia vital, que también es un estudio sobre los migrantes en México. Y hay un espacio de creatividad social, ¿no? Porque claro, siempre decía que había tiempo muerto, ¿no? Entonces, si no hacían nada, se aburrían también. Entonces, se daba un montón de este tema de creatividad en el espacio cotidiano. Bueno, acá algunas fotos también de dónde estaban. Mira, este espacio no lo vi en concreto, pero también es interesante cómo el comercio ambulatorio desbordaba las avenidas, ¿no? Entonces, esto era en la unidad vecinal número 3, ¿no? Ahí cerquita a pocas cuadras.
Este sí era en la avenida Colonial, ¿no? Acá se ve este vendedor, se ponía al costado de la pista, pero era algo que estaba muy presente en todas las calles de alrededor, ¿no? Yo estaba en una avenida, pero en las calles, digamos, colindantes, también había ahí, ¿no? Entonces, yo les preguntaba también, ¿no? Y tantas horas acá, ¿qué hacen, no? Cuando no hay venta, ¿no? Y me dicen, no me aburro, ¿no? Siempre llega alguien a hablar conmigo, así como tú, así como otros vienen, siempre hay una conversación. Si no los de enfrente, que son paisanos venezolanos, ¿no? Porque al frente de la avenida también había vendedores, o el mismo peruano de ahí, ¿no? Me paso para aquel lado a hablar con ellos, pero siempre estamos conversando. Una cosa que, digamos, fue muy buena del trabajo en campo con población venezolana, al menos es mi experiencia en general con población venezolana, es que en general son bien abiertos, ¿no? Entonces, la manera de entablar conversación es bien rápida, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? O sea, están como siempre en una actitud de mucha apertura a conversar, a contar cosas, etc. Y finalmente, el tema del paisaje sonoro. A ver si da tiempo, vamos a escuchar unos minutos ahorita que termine. Entonces, yo lo que hice fue grabar diferentes situaciones durante mi trabajo de campo, ¿no? Desde las caminatas que hacía yo solo por la avenida, grabando sonidos, desde los días en los que pasaba todo el día con uno u otro vendedor o vendedora, mientras estaban ahí cocinando, haciendo sus tequeños, vendiendo, se jugo de naranja, etcétera. Y también en situaciones concretas, ¿no? Como por ejemplo cuando había los desalosos, ¿no? O había una conversación especialmente interesante. Y eso que permitió acceder a esta dimensión emocional que es de la cual te habla el concepto de sentido del lugar. ¿Cómo entiendes la emocionalidad de las personas? Nada más concretos que escuchar la voz dentro del espacio urbano. Las voces en situaciones reales, con esta bruma de fondo de la avenida Colonial, que siempre es el sonido del motor, el claxon, etc. Y a partir de eso, ese registro, yo edité un clip, ¿no? Un clip sonoro, que por supuesto, el clip sonoro es totalmente intencionado, ¿no? Yo he priorizado las cosas que he querido, he quitado otras cosas para conocer y que las personas que lo escuchen puedan conocer este sentido del lugar de la población venezolana, ¿no? Y como ahora vamos a ver si podemos escuchar, se observan como situaciones de xenofobia, acoso callejero tremendo, el que enfrentan las mujeres venezolanas. O sea, me decían que era cosa de todos los días. Bueno, todos los días, en algún momento había alguien que se le acercaba a comprar, un poco rato empezaba cuál es tu número, estás sola, eres soltera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era algo que lo tenían bastante presente, y de hecho, también decía, ¿no? Menos mal que hay gente en la avenida Colonial, ¿no? Si no, ¿qué sería de nosotras, ¿no? Había mucho énfasis de que el machismo peruano era mucho más fuerte que el de su país de origen, y ahí recordaba a Gerardo esto de los ojos sobre la calle, de Jane Jacobs, de pensar que la seguridad no solo es control de cámaras y militares, sino que haya gente en la calle, ¿no? Que entre todos se miren, ¿no? Para estar como pendientes de cómo está la otra vendedora, el paisano, la paisana, etc. Y este tema también de la riqueza urbana sonora que tiene la ciudad, ¿no? O sea, es una cosa impresionante la cantidad de sonidos, ¿no? El paisaje sonoro es la combinación de muchos sonidos con muchas fuentes de origen que se combinan y dan como resultado este ruido, ¿no? De la ciudad, pero que finalmente es un ruido social, ¿no? O sea, hasta lo que es mecánico es social, ¿no? Que nos habla de lo que hemos construido como sociedad. Entonces, el clip sonoro fue esta manera de entrar a esta experiencia migratoria, pero de una manera mucho más sensorial, ¿no? No siempre mediada por la palabra. Pasan dos de las vendedoras en sus espacios cotidianos de venta. Entonces acá yo venía y me sentaba con ellas y pasaba el día, ¿no? Y además yo les decía, ¿les molesta si dejo la grabadora? Sí, no pasa nada. Entonces tenía ahí horas de grabación, donde en algún momento sí había entrevista, pero también había un montón de cosas que pasaban y que no estaban, digamos, mediadas porque yo quisiera preguntar algo necesariamente. Entonces acá está también el tema del sentido del lugar, ¿no? Y acá es un poco donde surgió el tema de la nostalgia, que ya después lo he convertido en artículo, pero acá solo era una parte bien concreta, ¿no? Porque yo muchas veces les preguntaba cómo era la vida en Lima para ellos, y siempre que preguntaba por Lima me hablaban de Venezuela, ¿no? Era como, Lima es lo que no es Venezuela, ¿no? O Lima tiene lo que no tiene lo que Venezuela tiene. Entonces era siempre volver al lugar de origen.
Y bueno, este tema es bien interesante, ¿no? El tema del paisaje, ¿no? El problema aquí en Lima es que esto es como mucho más ciudad que naturaleza. Hay mucha tierra, no se ve tanto esa naturaleza como se ve en Venezuela. Aquí se ve mucha contaminación, contaminación sónica, contaminación ambiental. Hasta las mismas personas se ve cómo contaminan. En cierta forma te afecta a uno, pues yo por lo menos me gustaría ver en una zona donde hubiera mucha naturaleza. Además, esta cosa también es bien interesante. Siempre hablaban de donde yo vivo, ¿no? O sea, ellos vivían en Lima, pero ellos siempre hablaban de yo vivo en Venezuela, ¿no? Como si fuera una especie de paréntesis el estar en Perú. Donde yo vivo, Valencia, estamos rodeados de montañas y los cerros son con árboles, pues hay río. Y sí, efectivamente, ¿no? Cuando yo buscaba las ciudades que me decían, eran lugares recontra como, sí, como muy verdes, ¿no? Muy paradisíacos, un poco Brasil, que también tiene como muchos espacios verdes, ¿no? Entonces, el clima mucho más tropical, no tan nublado como acá. Entonces, era algo que también definía un poco la manera como se relacionaban con el espacio acá en la ciudad. Y bueno, como ideas finales, ¿no? De lo que fue la investigación, ¿cuál era la experiencia del lugar? Esta experiencia del lugar que se construía por todas estas cosas que les he mencionado, estaban bien como influenciadas por el tipo de vivencias que tenían como comerciantes ambulantes. O sea, yo creo que definitivamente hay posibilidades de puntos de encuentro con otra población venezolana, pero el trabajar en la calle constantemente te da una experiencia particular. La idea de dejar el espacio laboral para pensar el espacio vital, ¿no? Es decir, pensar la calle no solo como espacio de trabajo, sino como una experiencia donde los comerciantes crean amistades, tienen momentos de ocio, negocian con las autoridades, enfrentan situaciones de discriminación y acoso, etc. El posicionamiento urbano, es decir, el elegir lugares concretos donde circula mucha gente, donde hay concentración de personas, influye también en el vínculo con la ciudad, ¿no? Porque se encuentran constantemente con personas que también tienen un conjunto imaginario sobre ellos, ¿no? Entonces están en contacto con todas estas cuestiones que se piensa sobre ellos y que ellos un poco lo viven en el día a día. Y finalmente pensar o enfatizar en esta idea que, digamos, se explicita a partir de la tesis de investigación, es que la ciudad, ¿no? Pensar la ciudad, siempre es pensar la ciudad y lo urbano, ¿no? La ciudad siempre pensado no como separada del resto de cosas, ¿no? Sino hay espacio, ¿no? Hay prácticas, hay sensaciones, hay sentimientos, y todo eso converge en que se cree una experiencia particular. Y esa experiencia particular depende, digamos, no solo del tema de trabajo, no solo como ambulante, sino también nacionalidad, también género, ¿no? Entonces también pensar que si bien se habla de migrantes venezolanos, también trato de ver cómo dentro de estos migrantes hay diferencias, ¿no? Mucho de la antropología que siempre se habla de el migrante, el campesino, el indígena, y dentro de estos grupos también hay diferencias, relaciones de poder, personas que lo pasan peor o mejor, que tienen ciertos privilegios, etc. Bueno, eso sería todo. Gracias. Víctor Noro, Víctor Noro. Eso me entusiasma. Sí. A ver, está por ahí, sí hay tiempo, ¿no, Claudia? Para poner el clip sonoro. Sí, puedes presentarlo y entonces luego le damos paso a Gerardo para que pues abramos con los comentarios de él el espacio de intercambios. Perfecto. Le voy a poner el clip por aquí. Ahora, lo que quiero tratar es que Vayan pensando en sus propios trabajos, ¿verdad? Para que te quede el sonido. Ah, sí, compartir también el audio de esta pestaña. Entonces voy a poner acá. Y qué bueno que lo estés manejando, ¿verdad? Yo me hice perdido. Comparte una pestaña. Ya, voy a probar. Y me dices, por favor, me dices si se escucha Claudia por ahí. Voy a poner play un ratito y me dicen si se escucha. ¿Se escuchaba? No.
Ah, Compartir audio. Es para compartir el audio de la pestaña, no de... Dice, para que comparte el audio necesito compartir la pestaña. Entonces lo que puedo hacer es, ya sé, voy a entrar a mi tesis y que me lleve al link de... ahí está. Sí, Bueno, pero entonces. sí, lo voy a hablar, lo voy a abrir desde... Pero en Paide ya le he puesto, ¿verdad? Por cierto. El clip sonoro. Sí, esta es como la esencia, pues sí o sí tiene que... Pero qué raro, lo acabo de revisar. Ah, es que este punto... A ver, segundo intento, compartir, compartir, compartir. Colonial, que lleva la punta, ¿Ahora sí se escucha el audio? Ahí ya la estamos escuchando. Ya. Vengo de lunes a sábado, entre 5:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Me pararé como a las 6 porque siempre me paro temprano. Ahorita, después de la cuarentena me paro más tarde porque en la mañana para garuando, pues, lloviendo. No me permite trabajar porque los carros vienen mojados. Por la situación que se vio en mi país, porque en mi país ahorita está pasando por una crisis fuerte. Eso sí me pegó mucho porque sentía como tristeza de que había momentos que no vendía. Pero poco a poco fui. Hay momentos, días buenos, hay días malos, pero siempre se vende. A pesar de que tenemos varias personas que están al lado vendiendo, porque también tienen derecho ellas de vender, porque todos estamos pasando por una misma situación. Yo tengo mis papeles en trámite de un carnet de refugio, está en trámite. Ya, pues no te vayas a quedar. Tortilla, torreja, camote. Tortilla, torreja y camote. 2. Una bolsa grandecita. ¿Para dónde va? Párate. Ah, sí. La Perú. Acá viene de regreso. Allá va hacia la Perú, pues. Allá va hacia de Santa Anita. Ajá. Claro, hacia allá, tómalo allá, porque aquí no. Ya. Cuando llegamos, como a las 2 semanas presenciamos 2 robos. Aquí estamos enfocados en trabajar para mandarle dinero a la familia para que coma bien. Porque ni siquiera para que se dé lujo, porque ya nadie se puede dar lujo. Somos ambulantes como independientes, no tenemos nada. Toda la mañana pasa la misma gente. Siempre porque van a su trabajo. Ahora todo se te va en alquiler, servicio, entonces como que mientras que ahorras por un lado, por otro lado tienes que gastar, entonces nunca como tal, nunca va a ser mejor que cuando tú estás en tu país. La vida te da lecciones, pues. Más gente, a mí no es que me gusta mucho este trabajo. Pero como te digo, es lo que más paga, porque la calle vende más. Según tu producto, por lo menos en verano, tú en la calle vas a vender mucho refresco. Entonces es mejor estar en la calle que tener tu puesto físico. Chavo, a ella nomás, tío, los chavos, a ella que la saque. ¿Ha visto qué bonito vende su hija?
sea, trabajo tranquila, trabajo sola, no tengo presión, nada. Ay, no, Manapucho, me están grabando. Él me mintió, él me dijo que me amaba. Yo no conocía a nadie. Ya después fue cuando empecé a trabajar y vaina que empecé a conocer a la gente. Trabajando es que tú empiezas a conocer gente, broma. Claro, porque ya uno cuando es paisano, uno va epa, y uno va haciendo el día hasta que ya somos prácticamente hermanos, porque... Un vacilo. Desde allá me vengo Cueva, no sé, Sucre, por todo eso casi conozco a todo el mundo. ¿Ves? Me aburro cuando no me pagan. No tengo mucho rato, pero sí tengo como 2 horas. ¿Ves? Ay, llevaré como 6 soles. ¿Ves? Entonces me aburre porque llevo poquito. ¿Ves? Me pongo con el celular, converso con las chicas y así. O si no me quedo aquí sentada sola para que sea la hora. O a veces los muchachos que trabajan ahí en las motos hablan conmigo. ¿Eso ya tienes? Quinoa y maca Ya tú lo más. para llevar. Y hay unos que me han pedido el número. Y yo le digo, no, yo no tengo. Y a veces lo cargo en la mano. No, le digo yo no tengo número, este de mi mamá. O me empiezan a decir que si yo salgo, yo le digo que no. Empezó a invitarme a salir, no puedo. Pero porque y me miraba de arriba abajo y se llegaba y le decía, mira, ¿sabes qué? No me gusta mucho que estés aquí porque aquí vienen muchas personas y yo no quiero tener problemas. Y segundo, tengo mi esposo. Y lo que menos me gusta es cuando los hombres son muy fastidiosos, más que todos los hombres. Sabes que vienen, te compran, pero es más que todo por decirte cosas morbosas, así. Entonces eso es lo único que no me gusta. Un jugo de naranja. 2 soles. Ya, ¿qué cuánto está? Sol 50. Uno solo, un queque. Un jugo y un queque. 2 jugos, Y un queque. Tenemos problemas con la municipalidad y vienen, que no podemos estar si no tenemos permiso, nos retiran, entonces esperamos la tarde porque en la tarde no hay tanta fiscalización. Hay uno que ya tenía hasta mi teléfono. ¿Ves? Me decía, chamito, vamos a hacer redada. Pero también pasa que los serenagos amigas vienen de allá. Ya, si yo veo ese poco de patrulla de allá, yo guardo mi vaina y me siento. Allá arriba sí, a cada rato venía el serenazgo, lo mandaba a recoger, a retirar, pero ya. Porque a veces uno anda en la calle y necesita beberse un jugo, una agüita, dar un caramelo, comerse un pan. Yo digo que está bien. ¿Y tú qué opinas que está bien? Papi, no, puro café. No traigo jugo ahorita por la municipalidad. Me parece que Lima es muy bonita. Lo que pasa es que siento que la misma gente, su misma gente que la habita, la hace ver fea. En el tema de que no la cuidan, no la limpian, o mientras por un lado limpia, otros ensucian, la tierra. Siento que lo hace ver feo es la tierra. Y que por lo menos en mi país hay una ley de que si tú tienes tu casa, tu frente tiene que estar pintado, tiene que estar arreglado. Aquí como que no hay eso. Porque yo viví en una Venezuela exitosa y de la noche a la mañana se cayó. Y te digo que este país tiene una potencia grandísima, aparte de belleza y aparte de posibilidad de ser un país excelente. El problema aquí de Lima es que esto es como mucho más ciudad que sí naturaleza. Aquí es más frío, como más seguridad que Venezuela. En la parte donde yo he estado, aquí hay más seguridad. Lo que pasa es que Maracay es tropical. Tengo el Caribe completo a mi costa, por ejemplo, yo soy de la costa de Cuyagua, con una adyacencia. Yo vivo y bajo y es arena sílica y está el mar.
50 vienen a joder. ¡Aquí en mi casa, carajo! No, pero es mejor hacer bien porque, o sea, si tú haces mal, ya Dios te está mirando ya. Amén. No, pero ¿qué hace aquí, venezolano mierda? Váyase a su país. Y que le digo, señor, hágame el favor, y se baja de mi moto. Porque no se van, ¿qué hacen los venezolanos aquí? Váyanse, con grosería y demás. Ese día me puse a llorar, me sentí muy mal porque estaba recién. Ella sí vivió como quien dice xenofobia, pero en la escuela. Las mamás de las niñitas que le decían cosas en contra de las mujeres venezolanas. Entonces las niñas llevaban eso a la escuela y a ella no le gustaba. O los periódicos. Entonces, ¿qué es la primera plana que sale? Venezolano, lo agarraron, ella no sé qué. Venezolano, mató a ella no. Coño, lo que tú lees es lo que crees. Si tú crees, tú le vas a tener miedo a un venezolano. Eso es como que tú ves a un venezolano y le vas a tener miedo. Porque tú dices, te puede robar, te puede matar. Y el presidente como que no le quiere los venezolanos, ¿oíste? He hablado con muchas personas y ellos me lo han dicho. Él no quiere a los venezolanos. Me llegó la MUNI, ¿ves? Ya nos van a quitar. Cuando yo vine aquí a Perú, eso sí fue una meta clara que yo hice. Yo vuelvo a mi país. Yo tengo todo en Venezuela, mi casa, mi familia. Ah, bueno, y si Maduro se va ahorita, te aseguro que nos vamos en mochilero como 2 millones caminando. Bueno, ese fue el sonoro en la investigación. Le damos el pase a Gerardo. Sí, vamos entonces a seguir con los comentarios de Gerardo y las personas que quieran participar con sus preguntas y comentarios los pueden ir preparando para que los abramos ahorita en el espacio de discusión. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias, Pablo. Es una suerte de después de haber escuchado al fondo de la ciudad. Silencio. Tengo preparado algunos comentarios muy breves que en verdad lo que trato de primero no acaparar y más bien soltar algunas preguntas, no solo para Pablo, sino para animar a todos las y los compañeros que nos están acompañando, ¿no? Incluyendo a Andrea, que tiene un trabajo maravilloso sobre paisajes sonoros, ¿no? Entonces, voy a dar algunas ideas de lo de Pablo y también algo que nosotros hemos venido conversando en clase, entonces para tratar de hacer el vínculo y el diálogo, ¿no? Y para yo ahorita también estoy haciendo algunos comentarios sobre la base del trabajo de la tesis de Pablo, pero también del último artículo que es el que hemos leído, ¿no? Entonces, un primer tema que me parece clave y creo que en buena parte articula, desde una mirada, ¿no? Articula el trabajo de Pablo, es esta relación entre memoria y construcción de lugar. Y eso me parece importantísimo, simplemente aquí voy a marcar, no voy a traer eso. Recuerden que memoria es un tema importantísimo en buena parte de las sociedades latinoamericanas, pero han estado, no lo estoy diciendo como algo negativo, pero están muy llevadas hacia la memoria política, ¿no? Porque tienen que ver con una historia de violencia de buena parte de nuestras sociedades, ¿no? En Argentina, en Chile, en Colombia, todas, ¿no? En México y el Perú, ¿no? Los trabajos de la memoria se magnífico, el trabajo de Elizabeth Jelly no va a ir en ello. Me parece magnífica la relación más bien de la memoria y la construcción del lugar, ¿no? Pero algo que me parece muy rico en Pablo, ¿no? Que conjuga una literatura que procede de diferentes matrices, por decirlo, es que esta relación entre memoria y construcción del lugar no se va a quedar en lo puramente subjetivo. Por supuesto que es importante lo subjetivo, ¿no? Lo individual, las características propias, y yo voy a asignar, ¿no? A esta arena blanca, ¿no? Todo de contrastes, demás, con pececitos que pasan, sino que también se encuentra estructurada por relaciones de poder. Hay ambas cosas a la vez. Esta construcción del lugar, por supuesto que es subjetiva, ¿no? Pero no es un subjetivo en el aire y en abstracto,
sino que se estructura por relaciones de poder, que por supuesto que van a incluir relaciones de género, de clase, de nacionalidad o etnicidad, ¿no? Sobre quién tiene el derecho legítimo de utilizar y apropiarse del espacio y para qué uso, ¿no? Entonces, en el caso de la pandemia fue muy claro, ¿no? Entonces, están utilizando y es un espacio público, están saliendo a pesar de las prohibiciones, etc. Entonces, hay todo un reclamo, ¿no? De quién tiene el derecho legítimo de hacer qué en el espacio, ¿no? Y eso me lleva a un segundo punto, ¿no? Es Pablo enfocado, enmarcado, más que enfocado, por eso es, digamos, su centro, en términos de inmigración, ¿no? Y trabaja la literatura de migración. Pero a mí también me parece interesante un pequeño giro de tuerca y pensar en movilidad y no solo en migración, ¿no? Son personas que son inmigrantes, pero se están moviendo además, ¿no? Además, una inmigración que juega, que sueña con la utopía del retorno, del eterno retorno, ¿no? No se piensan entonces a sí mismos necesariamente como inmigrantes permanentes, posiblemente con los años ya, ¿no? Pero cuando uno piensa en el marco de movilidad, piensa entonces en lo que Mimi Scheller y otros van a llamar the politics of mobility, las políticas de movilidad, ¿no? E inmovilidad, ¿no? Entonces, es quién decide cómo se puede mover o no se puede mover, ¿no? Quién se puede mover, con qué uso se puede mover y qué significado se atribuye a ese movimiento o no movimiento, ¿no? Entonces piensan, si una mujer entonces en edad joven se está moviendo por la calle, hay toda una serie de significados que se construyen de ello, ¿no? Entonces no es solo el tema de la inmigración o la migración, sino también son esas políticas de movilidad, ¿no? Y ahí me parece fantástico porque desde la antropología siempre vamos a partir, y muchos de ustedes empiezan a hacer sus tesis, es a partir del estudio del caso, ¿no? Y entonces ahí está el tema de cómo a partir de lo que observamos, ¿no? Podemos llegar a una caracterización y un análisis de ciertas estructuras que van a estructurar la sociedad. En otras palabras, hay unas estructuras de exclusión organizadas, ¿no? Y yo creo que hay una frase que dice Pablo que me parece buenísima: caminar tranquilos por la calle. Algo que parece tan sencillo, en verdad, entonces refleja todas esas estructuras de exclusión que están corporizadas. Caminar con seguridad, que no me estén acosando, que no me estén mirando, ¿no? Además recuerden que los cuerpos es algo muy característico, la sexualización de ese cuerpo del otro, ¿no? En Argentina, en el imaginario de las mujeres prostitutas van a ser las paraguayas o las peruanas, ¿no? En Estados Unidos el cuerpo de las mexicanas, etc. Y en el Perú el cuerpo entonces de las personas jóvenes venezolanas. No hay una hipersexualización de ese otro, ¿no? Entonces ese caminar tranquilos implica también pues el sentir, ¿no? Un espacio que no tenga comentarios o prácticas xenófobas, ¿no? Y esto lo logra Pablo a través de una mirada etnográfica. Eso es sumamente importante, ¿no? Enfocándose en los cuerpos, en las personas, en el hablar, ¿no? En lo que te dicen y lo que no te dicen, etcétera, etcétera, ¿no? Dos puntitos más para dejarlo y para abrir la cancha, ¿no? A mí, siempre cuando uno lee Simmel, a George Simmel y la metrópoli, piensa pues en New York, ¿no? Pero en verdad es Lima, digamos, ¿no? Lima es así como activa versus a estas imágenes de otras ciudades que son más dormidas, más pasivas, ¿no? Lima como moderna, industrial versus a otras ciudades que todavía hay prácticas más tradicionales, no poniéndolo con comilla todo, por favor, ¿no? Esta ciudad grande y caótica versus a otras ciudades de escala humana, ¿no? Peligrosa y anónima versus a ciudades en que hay familiaridad y vínculos sociales, ¿no? Y esa omnipresencia de la máquina y el cemento, ¿no? Y la omnipresencia del transporte público, ¿no? Versus a otras ciudades en que te van a marcar la naturaleza, ¿no?
El último punto que quiero mencionar muy breve, con eso lo dejo, es que Pablo, preguntando por Lima, se encuentra con que las personas piensan sobre Lima se convierte en una suerte de espejo para hablarte de otro espacio, de otro lugar, es su lugar de origen en Venezuela, ¿no? Y es el casi, digamos, le dice, yo vivo ahí, donde yo vivo, ¿no? Y entonces eso evidentemente es una práctica de nostalgia. Pero Pablo enfatiza, me parece muy bien, que no es una nostalgia de un bien perdido que se añora y pasivo, ¿no? Sino es una nostalgia que selecciona determinados elementos del pasado para marcar una situación presente que muestra estructuralmente ciertos problemas y entonces pensar en una utopía en que estos problemas se resuelvan, ¿no? Y este es el último punto. Eso es exactamente lo contrario a lo que critica esta ideología del emprendedurismo, ¿no? Y de alguna manera es todo lo contrario al desborde popular que estábamos pensando, ¿no? Mientras esa posibilidad del desborde popular de las migraciones de los 70s para autores como Marcos May en Perú, pero hay otros autores que analizan de manera similar la marca en Brasil, ¿no? Era una posibilidad colectiva, era una posibilidad de crear un Estado inclusivo, no era contra el Estado, sino más bien de tener más Estado, de que lo incluya, ¿no? Entonces, esta ideología del neoliberal del emprendedurismo es una ideología para superar la situación actual, no te quejes, no cuestiones las condiciones económicas, ¿no? A punta de voluntad, ¿no? Ponle punche, es además un eslogan del gobierno, ¿no? De tú puedes, el trabajo duro, individualismo, vas a salir adelante, ¿no? Entonces a mí me parece súper interesante entonces cómo esta nostalgia nos está creando también una apuesta colectiva, ¿no? de una ciudad menos agresiva. Entonces, la dejo ahí. Muchísimas gracias nuevamente, Pablo. Y pues ahora se abre. Tú dirás, Claudia, ya están las y los alumnos y del otro lado estamos conectados. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Pablo como a Gerardo por pues presentar esta temática tan interesante y tan actual. Vamos entonces a dar ahorita la palabra a las personas que quieran intervenir. Tenemos una primera pregunta a través del chat de la plataforma. Entonces vamos a iniciar por allí y ustedes me dirán si en sala también hay personas que levanten la mano y que quieran intervenir. La pregunta la hace el profesor Andrés Salcedo, que lamentablemente tuvo que salir de la actividad. Dice, Pablo, ¿cómo usaste la metodología de los registros sonoros para recoger el sentido del lugar desde la perspectiva de los vendedores, hombres y mujeres? Bueno, de dos maneras, ¿no? Primero, una manera no planeada, es decir, simplemente cuando les preguntaba sobre lo que más les resultaba desafiante en el día a día, aparecía rápidamente esta diferencia, ¿no? A los hombres era a lo mejor el tema de no generar tanto dinero como uno esperaba, ¿no? O algún tema de discriminación, pero el de las mujeres emergía rápidamente el tema del acoso, ¿no? Entonces, incluso antes de hacer preguntas explícitas, el preguntar algo similar generaba ya respuestas diferentes, ¿no? Entonces, automáticamente era algo que salía con preguntas generales, el tema del acoso, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que también construí el registro sonoro a partir de esa diferencia, ¿no? Que digamos, la tenía planeada a medias, pero fue evidente en el propio trabajo de campo que era algo de peso, ¿no? Las preocupaciones, la experiencia de ciudad era diferente. Y a partir de ahí, cuando empezó a surgir, ya empecé a hacer como preguntas un poco más explícitas de qué crees que podría ser alguna de las experiencias que caracterizan a las mujeres concretamente, ¿no? Venezolanas. Entonces ya como empecé a ver las primeras entrevistas, conversaciones, que surgía el tema, después yo le empecé a preguntar, ¿no? A preguntar y también a los hombres, ¿no? Entonces ahí ya pudieron mucho más desarrollar esta experiencia diferente sobre el peligro, la seguridad, la percepción hacia ellos y ellas, etc. Entonces hubo una parte no planeada que surgió, pero a partir de ahí ya lo fui preguntando mucho más explícitamente para que quedara un poco registrado ahí el tema.
No sé si hay preguntas allí en la sala. ¿Se anima? Por aquí, por favor. Va a preguntar acá. Un compañero que viene de Francia. ¿Cómo son las conversaciones? Porque yo pienso que la mayor parte son conversaciones económicas y rápidas, ¿no? Es raro que las conversaciones se refieren a otra que la venta, ¿no? Eso fue con el tiempo, ¿no? El tiempo me dio la posibilidad de que se aperturaran más cosas, más allá que las respuestas típicas de venta, ¿no? El tema más laboral. Entonces, creo que fue bien importante el tema de el entrar al campo con paciencia, ¿no? Entonces, primeros días, nada de preguntar sobre investigación o nada, ¿no? Yo soy en mi tesis de maestría, soy antropólogo, no quisiera venir algunos días acá a conversar para que me cuentes sobre tu trabajo, etc. Entonces, paulatinamente fue eso. Igual nunca entendieron que era antropólogo, porque siempre cuando llegaban me decían, ahí viene el joven periodista, ¿no? Sí, bueno, los primeros días les decía que era antropólogo, pero después ya normal, sí, aquí es periodista. Entonces, fue paulatino, y creo que eso es en general algo que es importante para cualquier trabajo de campo, ¿no? Ir poco a poco, primero que te conozcan bien, sepan qué haces, lo que les interesa, y después ya la semana 3 o 4 fue que ya les empecé a decir, oye, te puedo acompañar todo un día. Ya no era solo saludar, sino que ibas de la mañana, 8 de la mañana, y me quedaba hasta la 1, hasta la 2. Entonces ahí pasábamos tiempo. Entonces, el que sea la relación paulatina y que no sea directamente preguntar sobre cosas, ayuda a que la persona como también vaya bajando de alguna manera los escudos normales que puede tener cuando alguien extraño se les hace. Vale, ¿hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? No sé si también las personas que están en el chat, si quieren levantar la mano. Acá hay una pregunta. Sí. Adelante. Me preguntaba si desde su... Un poquito más fuerte para que te escuchen. O sea, me preguntaba si desde su experiencia de campo llegó a visualizar algún tipo de dinámica entre vendedores, no sé, cooperación o algo que te llama la atención. Sí, yo creo que más como era una avenida grande, cuando empezaban las redadas de la municipalidad... Disculpa, Pablo, no se alcanzó a escuchar muy bien la pregunta, ¿nos la pueden volver a...? Sí, yo ¿la digo yo? Sí, lo que preguntó la compañera aquí del salón fue si había podido haber algún mecanismo como de solidaridad, de apoyo entre los vendedores en la avenida. Y lo que le está diciendo es que sí, y creo que lo que más... Primero, un apoyo cotidiano, ¿no? O sea, en general había buena dinámica. Además, dinámicas que también me comentaban que en un primer momento no lo fueron así, sobre todo con peruanos, ¿no? O sea, lo mismo. Había comerciantes peruanos, ya los venezolanos, ¿y por qué vienen los comerciantes venezolanos acá, ¿no? A quitarnos trabajo. Pero después la relación fue mejorando entre todos los que vendían ahí. Pero de manera más concreta, el tema de las redadas municipales, ¿no? Cuando empezaban por FOSE, por el Callao, se llamaban por teléfono para que los que estaban más por universitarias se muevan, ¿no? Entonces muchos estaban por acá en la redada, cruzaban la pista, ¿no? Con sus triciclos para la parte donde estaban las redadas o se metían por las calles aledañas. Entonces era para evitar la confiscación de sus productos, ¿no? Entonces eso creo que es una forma bastante interesante de generar apoyo, ¿no? Entonces yo ya perdí porque por acá está entrando el serenazgo, pero te aviso para que te lleves tus productos para que no te los quiten. ¿Y cuidado de niños? Sí, también, pero ahí yo nunca vi a niños que no los dejaran con sus padres, ¿no? Pero sí que estuvieran ahí moviéndose entre los puestos, ¿no? Jugando, ¿no? En conversando entre ellos. También, sí. Bueno, yo... Hay una pregunta más aquí. Les voy a decir que suban el volumen para que se pueda escuchar. Adelante. Yo quería comentar más que nada experiencias que yo he tenido también alrededor de varios de estos puntos que usted ha tratado en el artículo. Y el primero es que cuando yo estaba trabajando en un restaurante, había una mujer que era venezolana. Y lo primero que me dijo era como que acá era muy diferente porque ella venía de las Islas Margaritas y ahorita lo googleé y es hermoso, ¿no? Y no se compara, o sea, con todo el respeto a nuestras playas, no se compara nada.
Y sí, eso, y también sobre el acoso, porque luego ella me contó que una de las personas que trabajaba en la cocina, como que se le estaba insinuando, pero esa persona tenía pareja que trabajaba ahí mismo, pero ella no quería decir nada porque sabía que de alguna forma no le iban a creer por todos los estereotipos que hay. Otra cosa también respecto a los estereotipos, también es que donde yo me iba a hacer las uñas, que es por mi barrio, la persona que me hacía las uñas era venezolana, pero me llamó bastante la atención que ella migró con su pareja y, digamos, en ese contexto que le iba bien haciendo uñas, le enseñó a su pareja a hacer uñas y él hacía y agendaba citas y todo, o sea, él también era parte activa de su negocio y me llama la atención bastante porque acá, o sea, los hombres no es algo típico que se dediquen a eso y si lo hacen se asume que son gays o cosas así. Claro, claro. Entonces sí, me llamó la atención eso. Y sobre el cuidado también, porque por mi casa he visto como que esos anuncios que ponen, ¿no? Que dice, madre venezolana cuida niños de tal edad, tal edad. Porque yo creo que, no sé si será correcto, pero me imagino que es también dirigido a sus propios compatriotas, ¿no? Para que sepan que los niños van a estar en un lugar donde va a haber familiaridad. Entonces, sí, eso. Gracias. Claudia, ¿se puede escuchar un poco mejor esta pregunta? Sí, yo escuché los comentarios que hizo. Ya, perfecto. Sí, nada más como para reafirmar los comentarios. Creo que se podría hacer como investigaciones específicas de temas de construcción de roles de género entre migrantes venezolanos y venezolanas, ¿no? Porque en mi caso fue lo que, o sea, que exploré como uno de los temas, no fue el principal, pero sí, o sea, definitivamente el tema de, ¿cómo decía? Que, claro, había toda una mirada rápida de como mujeres como que roban esposos de los peruanos, ¿no? Entonces siempre se repetía. Pero claro, es como bien contradictorio, porque más bien los que acosan son los hombres peruanos, ¿no? Pero pasa mucho que, como tú has mencionado, y acá ya me salgo un poco de la investigación concreta, cuando hemos hecho otros trabajos con los venezolanos, tal como dices, se suele no contar, ¿no? Porque rápidamente le echan la culpa y la botan del trabajo, entonces prefieren mantener su trabajo en términos, obviamente no ideales, mientras son acosadas a perder el trabajo, ¿no? Entonces, también hay un tema ahí de que las autoridades, todo donde podrías denunciarlo los jefes, ya están como permeados por una mirada donde van a encontrar, como siempre, el culpable o la culpable en esa población. Y mira, esto no lo he explorado mucho, pero es bien interesante lo que dices también de los hombres, ¿no? Que también tienen una corporalidad distinta, los hombres venezolanos. No lo vi con tanto énfasis, pero también definitivamente hay un tema ahí de diferencias de cómo son percibidos también como hombres, que pueden hacer alguna práctica que es considerada acá como en contra de la masculinidad hegemónica. Entonces, sí, o sea, te doy la razón y es un tema ahí también por explorar. Definitivamente que hay mucho que conocer sobre el tema de género y migración. Solo muy cortito ahí, solo una cosa muy, muy chiquita, porque justo, y discúlpeme que pueda caer medio en la anécdota, es súper interesante. Estoy un poco familiarizado con algunos temas de derecho laboral, casos laborales, por mi hermano, a decir verdad. Y uno de los casos que veía es acoso a un joven venezolano, ¿no? ¿Por qué? Porque en su trabajo, es un trabajo industrial, ¿no? Es feminizado. No juega fútbol, no sale a beber, ¿no? Entonces es marica. Entonces hay todo un juego, pero no es, lo que trato de ver es que también es parte de esas políticas, ¿no? De sexualización, generalmente de feminización del otro, ¿no? Tiene que ocurrir, no estoy diciendo que siempre sea, pero digamos son parte de esas dinámicas, aunque ocurren. Disculpa, Pablo. Sí, Claudia, creo que iba a comentar algo. Sí, pues yo tengo una serie de curiosidades con relación a tu trabajo. Sí, claro. Que me gustaría, digamos, conocer un poco más y pues también, digamos, en términos etnográficos, ¿no? Porque tú hablabas de, digamos, al inicio, en lo que escuché, hablabas de trayectorias, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, pues Venezuela no tiene frontera con el Perú, ¿cómo son esas trayectorias de los migrantes? ¿Por qué llegan a Lima? ¿No? Es como las preguntas, digamos, que uno se puede hacer. Claro, digamos, con la situación en Colombia, por ejemplo, es distinta porque compartimos frontera y hay otras
dinámicas, digamos, allí que pueden ser un poco diferentes, pero me preguntaba un poco por saber, bueno, cómo la gente escoge ir a Perú, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se dan esas trayectorias de estas personas? ¿No? Ellos decían en algunos de los extractos que nos mostraste que no conocían a personas que estuvieran allá, ¿no? Y en muchos casos de la migración, pues digamos, muchas personas migran teniendo contacto o teniendo conocimiento, ¿no? Que eso es, digamos, como la forma también, digamos, de hacer redes, ¿no? Y cómo se van dando, digamos, muchas veces los procesos migratorios. Entonces, esa es una primera curiosidad que tengo. Gracias, Claudia. Sí, en el trabajo que hicimos sobre trayectorias, había primero mucho de imaginación, de cómo era el Perú, ¿no? Un país como que tenía la economía estable, ¿no? Con poca inflación, donde se podía conseguir trabajo rápido. Bien curioso, ¿no? Porque claro, muchos llegaban acá y decían, no era para nada como esperaba, ¿no? Incluso algunos decían, estoy peor, ¿no? Porque tienes que pagar para el hospital, tienes que pagar para la educación, ¿no? O sea, totalmente los servicios sociales son escasos. Pero más allá de eso, el principal objetivo de las personas que pasan por Perú es ir a Chile, ¿no? O sea, Perú es un lugar de paso. Chile es el lugar como ideal en el que muchas veces se ven los migrantes venezolanos. Por diferentes situaciones, muchos se quedan acá. También por cómo va cambiando el tema de la política migratoria, ¿no? Que como en la mayoría de países, ¿no? En Perú al principio era de puertas abiertas, acogida, asilo, y ahora necesitas pasaporte, visa, ¿no? Que es muchas veces imposible pedir esos documentos en Venezuela. Entonces, mucho era una migración de paso, ¿no? Que iba bajando de ciudad, desde Tumbes, que entraba por Aguascalientes, ¿no? Por Ecuador, y de ahí bajaba a Lima, Tacna, y por eso escogimos esas 3 ciudades, ¿no? Y de ahí salían a Chile. Pero claro, esa era siempre la expectativa, ¿no? Chile como mejor salario mínimo, mejor trabajo, etcétera. Muchos no podían, se quedaban, y muchos sí, por diferentes situaciones también lo iban alargando porque no tenían necesariamente todos los recursos para hacer eso. Entonces, había un poco de imaginación de lo que era Perú, de lo que se sabía de su economía, y por otro lado, como un lugar de intermedio de paso para llegar a Chile. Dicho sea de paso, me han hecho recordar una cosa, ¿no? Que la población venezolana recordaba cuando los peruanos fueron migrantes en Venezuela, ¿no? Cuando Venezuela estaba recontra bien en una época de Chávez, ¿no? Con el tema del petróleo, había muchos peruanos que fueron más bien a Venezuela, ¿no? Y bueno, lo que decían también era con esta comparación de nosotros nunca los tratamos como ellos nos tratan a nosotros, ¿no? Siempre decían, nosotros no les decimos peruchos, como ellos nos dicen a nosotros venecos, ¿no? Entonces, siempre había también esta idea de, pucha, ¿por qué cuando fue la situación al revés y ellos estaban en crisis, nos están pagando con esta moneda? Entonces, también había este recuerdo un poco histórico de cómo ha sido la migración hacia el otro lado. Bueno, si no hay quien tenga otras preguntas, yo tengo otra, digamos, otra pregunta, porque pues efectivamente la migración pues venezolana, digámoslo así, no es solamente, digamos, no toca solamente como el contexto peruano, ¿cierto? Está también, digamos, tocando mucho, pues no solamente, además el contexto latinoamericano, incluso iberoamericano, si uno lo quiere ver de esta forma. Y no sé, digamos, cuál es tu perspectiva, digamos, cómo contribuye también tu investigación, digamos, a comprender toda esta dinámica y este fenómeno y estas causas de este fenómeno migratorio en particular, ¿no? Me gustaría, digamos, conocer un poquito ahí tu perspectiva sobre esa problemática de manera más amplia. Sí, o sea, lo que veo es que es algo, al menos creo que en el caso latinoamericano, sin precedentes así tan fuertes, ¿no? Esta migración sur-sur es algo que también no estamos acostumbrados en los países de Latinoamérica, ¿no? Más bien éramos países emisores de migrantes antes que receptores. Entonces, de pronto, estamos en una situación donde tenemos que lidiar con un escenario que nunca antes, al menos con esta magnitud de personas, habíamos lidiado. Lo que sí me doy cuenta es que hay un tema ahí también de la aversión que hay hacia los gobiernos políticos como los de Cuba y Venezuela, ¿no? Digamos,
ya vienen con una marca cargada política del gobierno de su país, ¿no? Entonces, y acá hablo del caso peruano, es una versión tremenda, ¿no? Cualquier problema que haya siempre es porque hay un enemigo que nos quiere llevar a Venezuela, ¿no? O a Cuba, un enemigo imaginario. Entonces ya hay una carga como muy negativa del país, ¿no? Que creo que hace que también de alguna manera se corporice en esas personas, ¿no? Y creo que algo que sí me ha dado bastante pena ya a nivel latinoamericano es cómo se han endurecido las políticas migratorias, ¿no? O sea, que al principio creo que fue de mucha apertura, ¿no? Pensar que son población que está saliendo por temas de violencia, por problemas económicos, etcétera, y más bien se ha ido endureciendo por toda también esta maquinaria de medios de comunicación que también sirve como una especie de enganche político para muchos alcaldes, presidentes acá en Perú. Vamos a sacar a los venezolanos, ¿no? Etcétera. Entonces también genera toda una rentabilidad política, generar políticas migratorias mucho más restrictivas, ¿no? Entonces pienso que se está dando un cambio bien fuerte que responde al escenario internacional de cerrar las ayudas humanitarias, ¿no? Más bien ver a este otro potencial refugiado, ¿no? Pidiendo asilo como una persona peligrosa, ¿no? Y esto ya, digamos, hablamos en general del mundo, ¿no? Mucho también dictado por lo que hace Trump, ¿no? Con México, lo que está pasando también en Europa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tema de cómo se está percibiendo a los migrantes venezolanos también tiene que ver con un endurecimiento bien fuerte de gobiernos conservadores que quieren de nuevo crear estas fronteras mucho más fijas y pensar al otro siempre como peligroso, como causante de los problemas, de todas las cuestiones que hay en los países, pero exteriorizándolo en personas migrantes. Esa sería un poco mi reflexión, claro. Bueno, hay no sé. una intervención. Sí, ¿hay una pregunta allí en sala? Sí, hay una intervención de Nicolás. Sí. Tenía una duda más que nada en cómo funcionan las dinámicas entre los informales y los formales. Si además del tema ya de por sí que compiten por clientela, ¿cómo a esto se le suma la cuestión venezolana y cómo es que eso se interactúa o qué tanto cambia la situación que ya existía antes, ¿no? Sí, sí hay disputas, ¿no? Porque igual entre conversación informal también conversé con algunos formales y había una mirada como bien que ellos se la llevan fácil, ¿no? Se la llevan fácil porque no cumplen los requisitos y a la vez no quitan clientela. Entonces hay siempre una competencia entre... Sí, una competencia, no sé si, digamos, general, pero en los casos que sí he visto, sí, ¿no? Personas que critican a los informales, primero por ser informales, independientemente de si son peruanos o venezolanos, ¿no? Después ya se suman otras capas ya de esta idea de que quitan trabajo y todo lo demás, que lo hace mucho más como el contenido discriminatorio más explícito, ¿no? Pero siempre está el hecho de reconocerse como formales, como un logro que no está siendo realmente reconocido porque la policía, el serenazgo, no está tomando las cartas en el asunto con los informales. Entonces siempre hay una disputa, existe. No lo exploré demasiado, pero en los casos que conversé sí hay una mirada, digamos, de rechazo, ¿no? Frente a las personas que trabajaban en la calle, pero sin permiso municipal. ¿Hay alguna otra intervención allí en la sala? Sí, acá la sala está animada. Adelante. Es como un comentario pregunta acerca justo de lo que tú expresaste del sentido de colectividad, ¿no? Por ejemplo, están hablando acerca del cuidado que se tiene cuando hay redadas. Y no me sorprende porque creo que en esos espacios formales como que siempre hay que cuidar al otro, ¿no? Por ejemplo, mi mamá trabaja manejando motos y hay motos que no tienen papeles. Así que se avisa, ¿no? Como que no le llaman a la policía, le llaman pollitos porque tienen chaleco amarillo. Como que, ay, ya me están llevando, pero cuidado, ¿no? Y lo mismo cuando tomo taxis, porque no tomo ese aplicativo, sino tomo los que van en el carro. Y he visto que tienen diferentes grupos de WhatsApp. Avenida Próceres, Avenida San Carlos, y como que, oye, cuidado, o vete por aquí, vete por acá, ¿no? Y creo que sobre todo por el hecho de que es un espacio donde va a haber tensión y siempre puede intervenir, ¿no? Y la policía pues, te va a cobrar dinero. Así que mi pregunta iba, o la idea era, ¿no? Pienso si realmente es este hecho de que nos conocemos, eres mi competencia, pero a pesar de eso, pues compartimos un espacio, compartimos tiempo y por tanto me preocupo genuinamente por ti. Quizás este hecho de que si tú me proteges, yo te protejo, ¿no? Y no sé sí, cómo lo habrá visto en ese momento, ¿no? Porque al menos
taxis, que es un lugar espacio bastante grande, pero si hablamos de una avenida, creo que hay mayor posibilidad para construir realmente lazos verdaderos, más allá que un mero negocio, que conversaciones cotidianas que puede tener. Sí, gracias también por la pregunta. Yo diría que es lo primero, ¿no? Es decir, que sí había un sentido de colectividad entre personas que estaban además vendiendo cuando era prohibido, porque era un momento de pandemia, entonces había mucho más como posibilidad de estar en una situación vulnerable grande. Pero también por el estar compartiendo el mismo tipo de trabajo, con los problemas que eso influye, etc. Entonces, yo diría que era más un sentido de estamos en la misma situación, hay que apoyarnos, porque si no vamos a salir como peor parados. Eso sí, obviamente había la expectativa de que si yo te aviso, también después tú me avises, pero digamos, el orden de prioridad creo que era de verdad un sentido de colectividad, de estamos acá en el mismo espacio, no vamos a protegernos. Y acá hacer nada más un paréntesis, porque no lo exploré mucho, pero sí había el caso de un serenazgo que era encargado de redadas que se había hecho amigo de algunos, ¿no? Entonces, esta persona, ¿no? con uno de los comerciantes que había hecho buen match, lo llamaba para decirle, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, así que recoge. Entonces, claro, también hay estos como espacios o interacciones que rompen un poco la regla, como apareció, no lo exploré mucho, pero como para también ver los matices. Yo tengo... Es broma medio serio, pero eso es conciencia de clase. Adelante, Claudia, discúlpame. Sí, yo tengo un par de preguntas también. Pues, digamos, una de ellas es, digamos, que me gustaría saber es si hay alguna particularidad en la venta ambulante venezolana, o si es similar, digamos, la actividad, ¿no? El tipo de apropiación, en fin, si realmente, si es similar o si es distinta a la peruana, digámoslo así, o se aumentó, o digamos, ¿cuál es como la particularidad? ¿Qué es lo que tal vez genera eso en la ciudad? ¿Qué es lo que transforma? ¿No? ¿O qué es lo que produce? Esa es una primera pregunta. Otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué esperan de ti como investigador estas personas? ¿No? Porque muchas veces cuando uno trabaja sobre todo con temas de informalidad, ¿no? Diferentes, digamos, tanto en viviendas informales o en este caso comercio informal, pues hay una expectativa también por parte de las personas con quienes trabajamos. Entonces me gustaría saber si eso te pasó, digamos que quisieran hacerte como alguna solicitud específica de acompañamiento, de solidaridad o de apoyo frente a ciertas cuestiones, o qué esperaban o digamos, ellos de los resultados también de tu trabajo, ¿no? Que es una pregunta, digamos, recurrente en esa misma incomprensión que tú manifestabas que tenían ellos, digamos, de lo que es la antropología, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, un poco saber cómo lo viviste en este caso en particular. Y una tercera que me gustaría también, digamos, que pudieras desarrollar muy brevemente es cuáles consideras tú que son los principales aportes de tu investigación, ¿no? Me gustaría un poco escucharte sobre esta cuestión también. Ok, voy por partes. Sobre la... ¿Cuál era la primera pregunta? Sobre la particularidad de la venta venezolana. Sí, mira, creo que la particularidad es la manera como se aproximan a las personas que venden en la calle. Son mucho más sociables, tienen un lenguaje mucho más cariñoso, ¿no? Te puede decir corazón, ¿no? Anímate a comprarte algo. Entonces tienen una manera mucho más expresiva, ¿no? Desde el lenguaje, además desde el cariño con el peatón o el potencial comprador, que también eso, claro, genera como desconcierto, o generaba, ¿no? Ahora creo que está mucho más normalizado, pero creo que desde el lenguaje y el de la cercanía que se establece muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una manera de exteriorizar socialmente de las personas que se traduce también en el comercio ambulatorio. Tal vez un choque cultural también, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. El tema yo creo que más el tema de ser como afectuosos desde el lenguaje, ¿no? Que no te están ofreciendo, parece que te están, no sé, ofreciendo como un abrazo, ¿no? Un cariño, ¿cómo estás, no? Y al final te están vendiendo algo concreto. Entonces, ahí hay un choque importante que también generaba mucho de este prejuicio que circulaba entre los venezolanos, ¿no? El ser muy... pues sería demasiado abiertos. Podría decir que había mucho esta imagen aquí.
La segunda, por favor, Claudia. ¿Cómo es, o sea, digamos, qué querían ellos o qué esperaban de pronto de ti como investigador, ¿no? ¿Cómo fue esa relación allí y de los, pues, incluso de los resultados mismos de tu trabajo? Sí, mira, lo que más les interesaba a ellos, más que el tema del comercio ambulatorio, es que estaban hartos de que se les asocie como delincuentes y como asesinos, ¿no? Era lo que más decía. Lo que yo quiero es que en tu trabajo ponga que no todos somos iguales, ¿no? Es lo que más repetían, ¿no? Además, en este caso, no es que fuera una investigación explícitamente de xenofobia, ¿no? Pero igual salía. En otros trabajos que he hecho de proyectos, sí era un tema principal, pero era lo que más quería, ¿no? Que a nivel mediático, a nivel de difusión, se hablara de que eran trabajadores, de que estaban ahí solo para llevar comida a sus familias, y que ninguno era ratero, y que ninguno era como ladrón, y que ninguna robaba esposos. Entonces, había mucha preocupación de esto, ¿no? Cuando yo decía, ya, en tu tesis tienes que poner que no todos somos iguales, ¿no? No todos somos iguales. Entonces, más que por el tema del comercio, había más por el tema de cómo se imagina que es la población venezolana, ¿no? Y es un poco también la idea, sobre todo de estas publicaciones grandes que hemos hecho, ¿no? Y que hemos tratado de difundir, es que haya como una mirada mucho más cercana, finalmente, de la población venezolana, ¿no? Y además, claro, esto pasa con los psicosociales imaginarios, que da igual que les des cifras, no entienden que el 1% de la población venezolana es la que comete delitos en el Perú, ¿no? Pero igual, da igual que les muestres la cifra, ¿no? Tienes que acercarte de otra manera a la población en general para que puedan ver que son personas simplemente trabajadoras que están acá por una situación particular y ya está, ¿no? Entonces creo que el pedido era más donde escribas, difunda, pon que no somos ladrones, pon que no somos como lo que dicen, ¿no? Y creo que, enlazándolo ya con la tercera pregunta, creo que es la idea de la tesis, o la idea principal, era disputar un poco estas imágenes hegemónicas sobre los venezolanos, ¿no? Que están recontra normalizadas acá, y que va un poco del lado de las expectativas que tenía la población venezolana, de pensar que son personas como que están haciendo su trabajo, que viven haciendo lo que les corresponde aquí, que es meterse un trabajo que cree que les puede dar como ciertas ¿no? servicios básicos para su familia, mandar remesas, están preocupados en lo suyo, no buscan problemas con nadie. Entonces, mi intención, y creo que la intención también de los proyectos que hemos hecho sobre venezolanos, es una mirada mucho más como no estereotipada de la población migrante, ¿no? Y más bien todo lo que posibilitan en términos de encuentro cultural, de una manera de trabajar también recontra honesta, cercana, ¿no? Que aporta de alguna manera también al país. Entonces, digamos, como objetivo principal es ir en contra de todas estas narrativas grandes, que es la que pegan, y como te comento, Claudia, que a lo mejor también en Colombia pasa, es el tema de que se utiliza como un mecanismo político para jalar en medios de comunicación, en internet, en políticos, en campañas presidenciales, etc. Entonces, construir una cantera, aunque sea pequeñita, de humanizar esta población y ver que todo lo que están diciendo realmente no es, pues, ¿no? Y igual que hay un montón de personas, o la mayoría de personas, el 99% son peruanos los que roban, ¿no? Es imposible hablar de la población como si fuera un todo y magnificar los casos donde hay algún tipo de problema, ¿no? Entonces, es disputar este sentido y humanizar un poco más la migración internacional en términos más cotidianos. Bueno, pues no sé si ustedes han pensado en hacer otro tipo, digamos, de divulgación de de estas investigaciones académicas, ¿no? Que podría ser interesante, pues justamente en términos de dar como otro tipo de visibilización y también de llegar a otros públicos, ¿no? Eso sería interesante, pienso que podría ser algo que puedes desarrollar. Definitivamente es un poco también la idea con las cosas que hemos producido, ver también cómo llegan a más personas, ¿no? El libro que hicimos, sí lo presentamos en diferentes lugares, también en museos donde invitamos a organizaciones que trabajan con venezolanos y venezolanas, pero claro, sí sería bueno como ver en términos más como de personas concretas, a lo mejor que hacen ese tipo de trabajo, ver una mejor manera de hacerlo llegar, ¿no? Pero sí con instituciones que trabajan específicamente con venezolanos, sí hemos compartido. Gracias, Pablo. Sí, dale. Hay dos. Primero y después Alonso.
Sí, yo quería saber, por ejemplo, se menciona que los espacios se configuran también en relación a las estructuras de poder, y pues ya observamos este choque, ¿no?, que mencionaba mi compañera entre formales e informales, y lo que mencionaba mi compañera de la relación entre los propios migrantes vendedores. No quería saber si tal vez en la investigación también se pudo ver algún relacionamiento, tal vez con el ámbito nacional político, con alguna figura política, aparte de los agentes policiales, y desde un lado más de percepción y emociones, si dentro del trabajo de campo tal vez hubo un choque de imaginarios que usted como investigador tenía, y desde el punto de vista de emociones, si aún se continúa tal vez este relacionamiento entre usted y los vendedores, tal vez, no sé si lo hiciste algún día, si se sigue, ¿no? Sí, primero sobre la figura política es muy interesante porque recuerda que estamos en época de pandemia y habían aprobado los bonos, ¿no?, para personas, para ciertas personas, ¿no?, como bonos económicos, pero Vizcarra dijo que no había para los venezolanos. Entonces, porque no eran peruanos, básicamente. Entonces, había mucho, que tampoco lo exploré mucho, pero salió en las entrevistas la figura de Vizcarra como alguien que no quiere a los venezolanos, ¿no? Porque, claro, son personas que en muchos casos estaban ejerciendo el comercio ambulatorio igual que un montón de peruanos, pero para ellos no había este bono económico, porque incluso para formales o informales en términos de condición migratoria, ¿no?, ya no por el trabajo. Entonces, sí había mucha fijación por Vizcarra por no haber aprobado los bonos, porque era un contexto, bueno, como saben, bien particular para todos, más aún para personas que debían de trabajar en la calle. Lo siguiente de los imaginarios, tal vez el que más era que siempre había rivalidad entre peruanos y venezolanos, y yo a lo mejor pensé encontrar como un mini gueto de informales venezolanos, pero no, los que trabajaban en la avenida colonial, entre trabajadores se llevaban súper bien entre ellos, ¿no? Se decían, vamos, ven, que no sé qué, se hacían bromas, venían, ¿no? Había como buena onda, ¿no? Era más con los transeúntes que compraban, que salían esas personas entre vendedores. De nuevo, como había dicho, a lo mejor en un primer momento sí hubo choque a los recién llegados, ¿no? Pero con el tiempo ya, de nuevo, ¿no?, también como los prejuicios se van cayendo para las personas, y había una buena negociación. Con los vendedores, los vi unos meses después, antes de que yo fuera a viajar, y también me despedí de ellos cuando todavía recién había terminado el trabajo de campo, ¿no?, y demás. Y cuando volví después de un año no encontré ninguno, ¿no?, porque también muchos cambiaban de trabajo apenas podían, ¿no? O sea, si encontraron un trabajo diferente, ¿no? Entonces los vi solo unos meses después de tener el trabajo de campo, como fui a tomarme un jugo con ellos, en sus puestos, y a conversar libremente, pero después ya no los pude ver. Que pasaba también, ¿no? Porque ellos decían, yo trabajo acá, pero si consigo un trabajo que me pague más, ¿no?, nada me ata acá. Entonces también el trabajo ambulatorio también era muy móvil, ¿no?, de oportunidades que tenían. ¿Podrías decirnos un poco cómo, digamos, a qué se dedicaban algunos de ellos antes de llegar a Perú? Sí, yo creo que ninguno se dedicaba al comercio ambulatorio antes, ¿no? Que eso era increíble, ¿no? Muchos decían, no, me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena vender en la calle, porque muchos estaban en plena universidad, ¿no? Muchos son personas que habían quedado con la carrera a medias o que tenían otro tipo de trabajos, no sé, en oficinas, de secretarias, etc. Entonces, todos con los que hablé, estos 7, digamos, con los que trabajé de manera más permanente, no habían trabajado nunca en la calle. Entonces era una experiencia totalmente nueva para ellos, que además les generaba vergüenza, ¿no?, al principio hacerlo, como les parecía lo que decían, nunca me hubiera imaginado como trabajar aquí, pero finalmente es lo que me toca, ¿no? Entonces también era un cambio radical, porque como te comento, Claudia, muchos también estaban en estudios, ¿no?, que ya no podían completar, porque ya no podían hacerlo en Lima, sus papeles no llegaban. Entonces era como haber hecho un cambio de vida 360, que además estaba vinculado a que antes su vida no era solo trabajar, ¿no? O sea, estaban con su familia, estudiaban, trabajaban las horas que les correspondían. En cambio, en Lima era trabajar, ¿no?, descansar, trabajar, descansar. Entonces, mucho más centrado en ámbitos vinculados a lo laboral en la calle. Entonces sí, eso era bien interesante, ¿no? Nadie antes se dedicaba al comercio ambulatorio, hasta ir a la Lima. Claudia, una última pregunta acá. Sí, exacto. Adelante. Buenas. Mi duda iba sobre si estos imaginarios sobre la población venezolana tenían una materialidad en las redadas policiales, o sea, como en comparación, ¿se veía una diferencia de trato
con los venezolanos con los peruanos, justamente como en sentido de que yo creo que los medios tradicionales de comunicación como ganaron peso en la pandemia justamente porque eran como los que comunicaban. Al menos yo vi, bueno, desde mi casa, como una tendencia a como culpar justamente con esto de quienes tienen derecho a utilizar el espacio público de cierta forma, ¿no? O sea, si las redes policiales tenían una mayor injerencia en los venezolanos que en los peruanos. Gracias. No sé si más que injerencia, es decir, no es que había una selección de a ellos sí le quitan los productos o no, pero sí venía con chamo, ¿no? Con alguna palabra así como beneco, ¿no? Cuando de las redes municipales. Entonces, claro, ahí yo creo que se juntaba informalidad más nacionalidad, ¿no? Entonces era una redada que venía con una carga extra, ¿no? de discriminación, de xenofobia, ¿no? Igual a los peruanos que trabajaban ahí también les quitaban los productos, ¿no? Pero a los venezolanos, como además a la mayoría se les ve como son, les decía, no, venía, tú no puedes vender acá, que no sé qué, y le quitaban las cosas. Entonces había una superposición de estas capas que decíamos de, no sé, informalidad de trabajo, género, nacionalidad, que hace que las personas como tengan una experiencia más profunda de exclusión en algunos casos. Que en verdad también se puede ver, piensen en ese otro que construimos internamente. Es decir, si ese otro es mujer, adulto, quechohablante, ¿no? Posiblemente va a ser expulsado con mucha más facilidad de espacios públicos como Miraflores, ¿no? Entonces es esa construcción que se basa sobre una serie de mecanismos, ¿no? de capas, por decirlo, ¿no? Y también, este es un tema de otro de los trabajos que hicimos sobre discriminación específicamente, pero también, como es el caso de cualquier proceso de discriminación, los venezolanos en muchos casos han interiorizado el discurso discriminatorio y surgen también esa discriminación interna, ¿no? Entre venezolanos y venezolanas, de quiénes son los culpables de que nos vean así, ¿no? Entonces, ya no se cuestiona de que es un imaginario o un psicosocial, sino efectivamente hay gente acá, ¿no? Compatriota, que por su culpa nos estamos pagando todos. Entonces, eso ya no es cuestionar la narrativa, sino identificar al culpable dentro del grupo. Entonces también es interesante esos procesos internos. Pero muy cortito ahí, pero es decir, que es el estudio de tamaño con ver de peruanos en el extranjero, ellas en España y en Italia. No todos nos convertimos no hay una homogeneidad afuera tampoco. Entonces, peruanos de clases medias y clases altas, inmediatamente con las entrevistas van a decir, esos peruanos que han venido a dar mal aspecto, se juntan ahí y por ellos nos están culpando, etcétera, etcétera. O sea, no se diluyen las diferencias. O sea, puede que se recrean, se reconstruyan, eso es otra cosa, pero no se diluyen. Bueno, pues yo creo que vamos a ir llegando ya al cierre de esta conversación. Pues a mí me hubiera gustado escuchar también un poco más con una parte de la pregunta que te había hecho sobre, pues digamos, cuáles son como las transformaciones que se han generado a partir de esta migración, ¿cierto? Que se pueden ser visibles en ese espacio urbano, ¿no? Como tú lo decías, tanto en la materialidad, también en las prácticas y en la misma experiencia también de la gente con relación a la ciudad misma, ¿no? Pero pues es una pregunta que seguramente está un poco compleja, digamos, para explicar en algunos minutos, pero sería muy interesante tal vez, pues justamente mostrar un poco también más eso en términos de, pues, esa vinculación conceptual que tú quieres hacer, digamos, con digamos, con mostrar un poco más, ¿no? En términos etnográficos, cómo es que se puede mostrar esa transformación o esas digamos, cómo son esas expresiones, digamos, urbanas particulares a partir de estos procesos. De todas maneras, nosotros queremos desde la Red Antropurbana agradecer muchísimo a Pablo por presentar este trabajo aquí en la red y también agradecer muchísimo a Gerardo por participar como comentarista, también a todo su grupo de antropología urbana por acompañarnos en esta conversación y a todas las personas que se han conectado hoy con nosotros, también pues a las personas que posteriormente verán la grabación de esta sesión, ¿no? Que estaremos divulgando y compartiendo a partir de los canales de la Red Antropurbana, concretamente a partir del canal de YouTube, donde esta semana estaremos compartiendo también el video para quienes no pudieron de pronto acompañarnos el día de hoy.
decirles también que el 22 de septiembre vamos a tener otra conversación con la presentación de un libro sobre la urbanización de las aguas en Colombia para las personas que estén interesadas. Y pues también contarles que en el mes de octubre tendremos una conversación también relacionada con el tema del día de hoy, que tiene que ver con migraciones internacionales, de un colega chileno que también va a hablar sobre esta temática. Entonces están todas y todos cordialmente también invitados para que nos acompañen en estas conversaciones. No sé si Gerardo y Pablo quieran hacer un comentario de cierre. No, nada más. A ver si se pone de nuevo la... Voy a prescribir la cámara. No, nada, agradecer a toda a la red antropourbana por la invitación. Nada, me parece un espacio excelente. Felicitaciones por seguir promoviéndolo. Y nada, encantado para cualquier cosa que necesiten. Y definitivamente nos veremos en otra conversa ya yo como participante. Así que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Pablo. Claudia, muchísimas gracias. En verdad ha sido un espacio de encuentro internacional. Va a tener medio pomposo y tal vez poco logrado. Y interespacios, o sea, Apaduray estaría feliz cómo se construyen espacios, los ethnoscapes, fragmentados y desterritorializados. Y pues eso gracias a la iniciativa que tiene Claudia. Nada, no me queda sino agradecer nuevamente a Pablo y a cada uno de ustedes por la clase y animar tan bonita la conversación. Pues gracias. Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde entonces a todas y todos y nos vemos en una próxima conversa antropourbana. Gracias.